las hay quimeras ampurosas, que las hay poesía sagrada. El padre de Francisco, Paco Spínola, era Francisco Spínola Aldana, un blanco saravista de San José que participó en la Gran Concentración Blanca de 1904 y recibió 2 heridas de bala. Nacido en 1901, Paco Spínola participó a su vez en la acción de Paso Morlán contra la dictadura de Terra en 1935, pero en clave casi picaresca que supo narrar muy bien. De hecho, la suma de sus relatos orales y escritos tienen siempre que ver con memorables, entrañables perdedores que mezclan la tragedia y el humor. Siendo que él, Paco Spínola, es en realidad el representante de una comunidad derrotada, la comunidad rural que terminó siendo derrotada en 1904. Lo que él trae, lo que él aporta, algunos de esos ingredientes que hacen de él un mito son la oralidad, la entrañabilidad, la morosidad para plantarse ante un auditorio e incluso para escribir. Porque cuando yo lo conocí en el 57 todavía no había publicado Rodríguez, ese magistral cuento, que le años sin escribir para producir esa joya que es Rodríguez. Moroso. Y la morosidad no es clarísimamente una cuña insertada en la temporalidad de la industria, en la temporalidad urbana, en la temporalidad del lucro. Sí que lo es. Y el hecho de que dijera palabrotas y las escribiera, pero que las dijera, por ejemplo, en el Paraninfo de la universidad, y que fuera un intocable, y que fuera admirado por eso, no significa que de alguna manera fue un adelantado de las performances que constituyeron a partir de los 50 la vanguardia o una de las vanguardias del arte del siglo pasado. Obtuvo su fama inicial con los cuentos Terraza Ciega, de 1926, y la novela Sombra sobre la Tierra, de 1937. Entre las dos se ubica un clásico absoluto infantil, Saltoncito, de 1930. Admirado a ambas orillas del Plata, publicó en 1935 sus Veladas del Fogón, en el diario Crítica de Buenos Aires, más tarde recopiladas en libro. En los años 40 recorrió Europa con su amigo Enrique Amorín. En las décadas siguientes desarrolló una obra oral tan importante como la escrita, donde tuvo una popularidad increíble el programa de TV donde mateaba con los griegos. También en ese periodo produce sus 2 cuentos más célebres, Rodríguez, con su peculiar Diablo Criollo, y Qué lástima, casi una imagen mística de la borrachera. Lo singulariza el hecho de ser el último escritor institución que escribe muy poco en sus últimas décadas y conversa mucho. Es un charlista nato y cultivado como tal. Hace profesión de esa actividad conativa, de contacto con sus oyentes, con su público, casi como si fuera un hombre de teatro, y creando siempre espacios de intersubjetividad que sin duda valoraba mucho y que sin duda todo el campo cultural valoró. Y en esto se distingue enormemente de todo el resto del cuerpo de escritores del 45 que estaba en su imperio durante la mayor parte de la carrera literaria de Paco. Inconclusa y póstuma, su novela Don Juan el Zorro,
incluso por su tamaño, es uno de los intentos más notorios de la literatura latinoamericana por crear una mitología propia que no dejara de lado la emoción y la ternura. Cristiano Siempre, en sus últimos años pasó a integrar el Partido Comunista. Falleció el 26 de junio de 1973, día previo al golpe de Estado. Se cumplen 50 años del fallecimiento de Paco Spínola, que se dio el día antes del golpe de Estado. Sí. Se hace un homenaje a él en San José, porque ahí es donde nació. Yo simplemente te voy a contar una anécdota que tiene que ver con la Argentina. A ver. Yo tuve contacto con un coleccionista de libros, que está acá en Buenos Aires, que tiene una librería, la mayor biblioteca de libros infantiles se llama La Nube. El hombre se llama Pablo Medina, está en la calle Federico Lacroze. Y él me contaba que Saltoncito, este libro que Paco escribió en 1930, se editó en Buenos Aires en 1968 con ilustraciones de una ilustradora húngara que entró clandestinamente a la Argentina vía frontera norte y que le ilustró ese libro para Eudeva. Ese libro fue secuestrado, estaba Onganía, ya la dictadura de Onganía, fue secuestrado de la editorial, toda la edición, nunca llegó a las librerías, y fue quemado. Toda la edición fue quemada. Pablo Medina mantenía en su mano, cuando le entrevisté, uno de los ejemplares. ¿Por qué? Porque Pablo Medina era vendedor de Eudeva en esa época y logró quedarse con un par de ejemplares de esa edición. Saltoncito, bueno, un personaje, un sapo, que no tiene padre, un padre desaparecido, que sale a caminar por el mundo y se encuentra con distintas avatares en este recorrido. Nos decía Pablo Medina que la censura militar, ¿por qué encontró en Saltoncito un motivo de destrucción? Porque todo lo que era mágico, fantástico, fantasioso, todo eso era peligrosísimo para los censores de la dictadura militar argentina. Y así como marchó a la hoguera Saltoncito de Paco Spínola, muchos otros libros infantiles fueron secuestrados de las editoriales y sacados de circulación. Mi título es Ser la hija de Taliche. Yo soy Francis Taliche. Estoy hablando, pero no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista emocional, sobre la relación de Paco con mi padre, que fue realmente para mí muy emocionante. Poco después, impresionado por su personalidad impactante, osé preguntarle a don Carlos Vaz Ferreira, porque Carlos Vaz Ferreira fue el primer decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, le osé preguntarle a don Carlos Vaz Ferreira, parco en elogios, cuál era su opinión sobre él, sobre Paco. El maestro agitó su brazo, como de costumbre, deslizó una mano por su frente, inclinó su cabeza, vaciló un instante y me contestó: está cada día más inteligente. Lo llamé sucesivamente profesor Spínola, luego simplemente Spínola, más tarde don Paco, finalmente Paco, como todos ustedes. Un nombre así divulgado y cariñoso expresaba más que un apellido. El de Paco aglutinaba respeto, simpatía, aprecio, estima, afecto. Era Paco. Paco uno solo, él. Yo esto no sé si decirlo, porque a lo mejor a algunos les puede molestar o decir, esa faz de Paco, pero él lo hizo con ese espíritu generoso que tenía, y es la tarde crucial de su pública adhesión al Partido Comunista, de la que fui testigo, en asamblea densa de obreros y de miembros de todos los sectores políticos. Oímos entonces absortos otra disertación de Paco conmovedora. Mencionó
el optimismo combativo de la juventud trajo a colación la expresión lapidaria de Camus: quiero amar a mi patria sin dejar de amar la justicia. En mi conciencia, además, el amor hacia Paco está marcado a fuego porque mi padre lo supo hacer, ¿no es cierto? Y bueno, incluso hay gente que se molesta porque él se adhirió al Partido Comunista, pero al final de su vida, ¿no? Fue en los últimos años, pero lo hizo porque sentía como que en esa ideología se protegía más a los humildes y a los pobres, estoy segura de eso, que lo hizo con un sentido de solidaridad, digamos, ¿no es cierto? Su acercamiento a las clases más humildes. No sé si me explico, ¿no es cierto? Sí, señora. Entonces, hasta eso fue grande. Él lo asumió porque consideró que debía ayudar en ese estrato de personas. Claridad la de su temple, carácter, honradez, ética, sentido social irradiante, sonriente más que riente, una dosis de ingenuidad a ratos que nos hacía quererlo aún más. Tendencia a ver de continuo el lado bueno de las cosas malas, ternura contagiosa, capacidad de existir con y sufrir con los humildes para discriminar matices en la conducta del prójimo. Aquí me detengo. Imagino que Paco no me hubiese permitido continuar. Bueno, sus andanzas por París, bueno, yo no le puedo decir los cuentos. Aquel cuento de cuando llegó a París y él con su cigarrito se fue a un muelle de nochecita y ahí se encontró un vagabundo que vivían por ahí y bueno, y empezaron a conversar porque él conversaba con todo el mundo, eso sí, era charlatán y bueno, comenzaron, bueno, y después cuando se despidieron el vagabundo, el clochard francés, que tenía un sombrero, le dijo: Monsieur, París y yo estamos a sus órdenes. Recordar a Paco Spínola es remontarme a mi niñez, a Don Juan el Zorro, uno de los primeros libros que leí siendo niño, y lo recuerdo particularmente porque debe ser la primera vez que leo un libro que no tenía ilustraciones. Luego, ya de adolescentes, vienen sus cuentos, sus famosos cuentos. Y después, prisionero, cuando me tocó padecer cárcel en épocas duras, de dictadura, volver a releerlo, con algunos prólogos de Sergio Vizca, por ejemplo, y disfrutar. Y una vez de retorno a la libertad, tener la posibilidad de escucharlo. Y hoy, con la maravilla de Internet, repasar cada tanto con su voz grave, ¿no?, esas maravillosas narraciones como Qué lástima y Rodríguez. En memoria de Paco, vayan estas breves palabras. Soy Elena Corbellini y primero doy un abrazo a los josefinos o maragatos, pero que en San José me explicaron que es mejor decir josefinos porque hay más josefinos que maragatos. Un abrazo a la profesora Elba Sarasola, que me ayudó a entender San José. Y ahora, pensando en Paco, que es lo que me pidieron, nuestro escritor Francisco Spínola, solo puedo pensar qué lástima ese cuento. Qué lástima que la gente sea tan pobre. Esa frase me acompaña en toda la vida. Esa frase aparece siempre que veo pobreza, que encuentro gente que le falta lo básico, donde veo esa injusticia histórica y pienso que alguien solo puede ser escritor si es capaz de sentir, aunque no lo sepa decir, como lo escribió Paco Spínola. Qué lástima que la gente sea tan pobre. Hoy, a pedido de la colega Rosa Jiménez,
acepto el desafío de decir unas palabras, ya que no puedo ir, me es imposible, aunque quisiera estar ahí, sobre Paco Espínola. En el día de hoy, 26 de junio, se coinciden tres acontecimientos, dos que fueron gravísimos para el país, gravísimo para el país, como fue el golpe de Estado, y otro muy triste, que fue la muerte de Paco Espínola. Pero hay un tercer acontecimiento. De esto ha pasado 50 años. Hay un tercer acontecimiento que creo que ha pasado un poco desapercibido y no suficientemente valorado. Se trata de que en el año 1933, exactamente, hace 90 años, se editó un libro que para mí sigue siendo fundamental para la literatura uruguaya y más, Sombras sobre la Tierra. Paco escribió este libro en San José, en un momento tormentoso de su vida, pero hace un aporte fundamental a las mentalidades, un aporte fundamental a lo que era la vida de San José en esos años, a lo que era lo que se llamaba la gente bien, la aristocracia, los del Club Fraternidad, y también la vida común del pueblo, sobre todo además con especial desarrollo de la vida en el Bajo, en los prostíbulos, lo que era la vida de las prostitutas, que Paco conoció muy bien, junto con una serie de amigos. El libro es capital por muchos motivos, y uno de ellos es que, si bien no es un libro autobiográfico, hay muchos elementos de la vida de Paco que trasladó allí, como la vida de muchos de los personajes que fueron personajes reales, que formaron parte de la vida de Paco o de la familia de don Paco o incluso de su abuelo Fernando Cabrera. El libro es intensísimo y donde se juegan los tormentos y las tormentas de Paco en esa época y su amor a San José. Voy a transcribir unos fragmentos de una carta escrita el 23 de diciembre de 1933, recién publicado Sombras sobre la Tierra. Le escribe a su amigo Luis Gil: te escribo de donde he escrito tanto. Tengo una tristeza espantosa. Cuando anoche en el tren perdí el anterior, el tren de las 6:15, y tuve que tomar el de la noche, vi las luces de San José. Casi lloro. Yo no nací para vivir fuera de aquí. Me parece no haberlo extrañado mucho a San José y que eso es un crimen. Te juro por mi madre que de poder borraría los 9 últimos meses de mi existencia. Y sigue la carta, pero voy a leer la frase última. Luis, quisiera morir ahora y dormir por siempre en este pedazo de tierra que tanto siempre me ha estado dando. No puedo escribir más. Un abrazo, Paco. Creo que esta carta expresa a las mil maravillas el amor de Paco por San José y su fatalización, como decía él, y también de un poco antes, cuando estaba viviendo en Montevideo, recién venido, en las tardecitas
se iba a la estación del ferrocarril central para ver salir el último tren a San José. Eso da muestra cabal del amor de Paco por su pueblo, por su gente, por la vida en el pueblo, por sus antepasados, por su raigambre blanca, pero también por su raigambre cristiana, que ambas muy intensos, así como también permiten comprender la evolución política final de Paco, que en realidad digo evolución porque si bien es cierto que Paco se afilió al Partido Comunista ya viejo, y como dijo Arismendi, que ya lo estaban esperando hacía tiempo, el interés y la preocupación por los desdichados, por los desventurados, por los pobres, por los desgraciados, fue un tema permanente en Paco, en la vida y en la obra de Paco. Baste pensar en qué lástima que la gente sea tan pobre. Bueno, sin embargo, si uno ve con detalle, ve que todo eso tiene una línea de continuidad y no deja de asombrar que Paco expresara en más de oportunidad que no alcanzaba con amar a los hombres, que había que transformar la sociedad, que había que cambiar la sociedad, que no alcanzaba con la ayuda beneficiosa y la caridad, que había que transformar las formas de la imposición y de la propiedad. Eso muchísimo antes, estoy hablando de los años 20, 26, en los cuales se llegó a discutir algunas veces con su adorado padre. Y luego, tu sentido cristiano, el que se repite esto, y luego la preocupación por Paco, unido con sus amigos Luis Pedro Bonavita y Luis Gil Salguero, su adhesión a todos los movimientos revolucionarios, a la guerra española, a las revoluciones en distintos lugares, a las invasiones, contra las invasiones yanquis, y luego su adhesión política, primero al Frente Izquierda de Liberación, luego al Frente Amplio y por último al Partido Comunista. Podríamos decir, hay una línea continua en que esta temática es absolutamente coherente, indeclinable y que tiene distintas formas en donde se actualiza, pero Paco fue siempre el mismo Paco. Para terminar voy a contar un chiste conocido, bastante conocido por muchos. Un día Paco estaba en su casa, era un domingo, había un partido, un clásico, Peñarol y Nacional. Dori había salido con los chiquilines a ver a sus padres y Paco quedó solo viendo el partido. Le empezó a entrar una tristeza muy grande cuando el partido terminó con un fracaso estruendoso de Peñarol. Decidió venir a casa de mi padre, tomó el tren, él vivía por la calle Isla de Flores, y tomó el tren hasta Avenida Italia y 8 de octubre, donde vivía mi padre. Y cuando se baja del tren, de pronto esa tristeza enorme que lo había invadido desaparece. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él siempre había sido de Peñarol y Peñarol había perdido. Llegó a casa eufórico. Digo esto porque Paco parece que hubiera descubierto que al final de su vida hubiera descubierto que él siempre había sido comunista. Al respecto puedo decir que en el año 33 habla elogiosamente de Lenin, en Sombra sobre la Tierra. Yo creo que es una opinión discutible que Paco siempre fue comunista, sí, pero siempre fue blanco de Aparicio, y siempre fue cristiano. En suma, Paco siempre fue Paco, un adorado amigo que aún lo sigo extrañando en plena vejez. Me atrevo, queridos amigos, a agregar un elemento más.
Cuando falleció Paco, pocos días después, Lil Bettina Chui fue a hacerle una entrevista a mi padre y este dice lo siguiente: me llegan recuerdos que mueven toda mi identidad y me crean un estado emocional muy particular. Por eso puede ser que no logre decir lo que quiero, impedido por lo que siento. Bueno, han pasado 50 años de la muerte de Paco y otros 50 de lo que mi padre decía, lleno de tristeza en ese momento. Yo hoy, 50 años después, puedo decir lo mismo. No puedo decir lo que quiero, impedido por lo que siento. Por eso lamento que mis palabras sean tan pobres y no estén a la altura de lo que yo le debo a Paco y del cariño que yo le tengo. Otro abrazo grande a todos y en especial a Mechita.